Buenas tardes, mi nombre es Alejandro González, les voy a compartir en los siguientes minutos un poco la experiencia mía, digamos, como personal, y les voy a contar acerca de una empresa que creé hace unos años y que quiero mucho, que se llama Brains. Muy por encima les cuento, yo soy arquitecto de profesión, tengo 38 años, 39 de hecho este mes, y siempre he sido un apasionado por las industrias creativas. Me encanta la animación digital, me encantan los videojuegos, me gusta todo lo que uno pueda, digamos, como crear y comunicar, y creo que los medios digitales pues han ofrecido una gran oportunidad para contar eso. Aspiro que con la historia que les voy a contar hoy sobre Brains y sobre mí particularmente, pues de pronto les ayude en este momento, digamos, como tan importante en sus vidas, donde van viendo hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer y por qué es tan importante, digamos, como empezar a tomar esas decisiones muy temprano y ser fieles a ellos. Entonces, les voy a pasar un video de nuestro estudio para que vean un poco lo que hacemos nosotros. Bueno, como pueden ver, el desarrollo de videojuegos es una disciplina que combina una cantidad de talentos, una cantidad de personas. Nosotros en los proyectos que hacemos tenemos desde escritores, artistas, diseñadores, creativos, ingenieros, hasta psicólogos, contadores. Bueno, hay una cantidad de personas en un estudio de videojuegos, pero como pues lo que tratamos de comunicar con nuestro video es que todo realmente arranca desde un sueño y arranca desde una pasión por hacer algo. Uno tiene que realmente querer hacer videojuegos para sobresalir en ellos. No es el tipo de profesión donde uno sigue un manual y unas indicaciones de una receta y al final llega, digamos, como a una preparación, sino es un trabajo es un trabajo en equipo, es un trabajo donde uno tiene que confiar y tratar de juntarse con las mejores personas que pueda o que sean más talentosas que uno en muchas disciplinas. Todo es un trabajo arduo, largo, y que si bien trae muchas satisfacciones al final, también tiene, digamos, que muchas frustraciones. Parte, digamos, de lo que les mostramos en el video es lo que nosotros hemos vivido haciendo los juegos que hemos hecho. Para que entiendan un poquito mejor, digamos, cómo funciona nuestro estudio, nosotros tenemos ahorita unas 30 personas que están trabajando. Próximos videojuegos, estamos especializados en videojuegos de estrategia para dispositivos móviles. De hecho, digamos que uno de los pilares nuestros es desarrollar juegos que tienen altos valores de producción, que son muy bonitos, que se ven tan buenos como cualquier juego, digamos, como de los mejores juegos del mundo. Si ustedes han jugado juegos en sus dispositivos móviles,
No sé quién de ustedes han jugado juegos como en un iPhone, en un Android, o en un iPad, o en una tableta. De pronto levanten la mano. Bueno, afortunadamente muchos de ustedes, y de repente digamos que ven que muchos de estos juegos, digamos que parecieran ser algo muy complicado de hacer o algo muy difícil, y que de repente es algo que muchos de ustedes no, de pronto les gustaría desarrollar, pero que simplemente lo ven como lejano y difícil. Hoy lo que les quiero contar es precisamente lo contrario. Es difícil, pero no es lejano, es simplemente un tema de convicción y de estar como metido en el rollo, como querer hacerlo. Y digamos que esa es la historia que les quiero contar hoy. Digamos que llegar un poco a lo que les voy a mostrar ha sido un trabajo que en lo personal me ha tomado casi 30 años y tengo 38, o sea que vengo con este sueño desde muy pequeño. Entonces, pues nada, les voy a mostrar algunos de los juegos que hemos hecho y después les cuento la historia detrás de esto. Algunos de los juegos que están viendo ahorita, como el juego de los dragones, que se llama Mark of the Dragon, o Nokal, o incluso Adventure, son todos proyectos que todavía no están lanzados, son lanzamientos que vamos a tener este año. Y ahorita les voy a mostrar un poco los lanzamientos, pero son proyectos que nos entusiasman mucho porque nos han permitido crecer y trabajar con aliados muy importantes. Entonces, bueno, esto es algo de lo que nosotros producimos dentro del estudio. Que una de las cosas que nosotros vemos hoy en día que nos interesan mucho es que hacemos juegos que tienen elementos estratégicos. Si bien al principio hacíamos muchos tipos de juegos, empezamos con un juego de fútbol, de pronto con un juego de música, hoy en día digamos que encontramos que debíamos especializarnos en un solo tipo de juegos, pero eso es un recorrido digamos que toma algo de tiempo descubrir, algo de tiempo desarrollar, y pues uno no tiene que saberlo desde el principio. De hecho, yo cuando empecé a soñar con esta industria ni siquiera me imaginé ni soñé que iba a estar haciendo juegos de video, sino otras cosas. Ya específicamente en nuestros juegos, nosotros el primer juego que vamos a lanzar, o digamos que lanzamos, de hecho lanzamos en el 2012, se llamó Vampire Season. Es un juego donde uno tiene que proteger al conde Drácula, que lleva 2 años atascado en su cofre, y alguien descubre la ubicación de él en alguna parte de Ucrania, y empiezan a llegar atacantes, y uno tiene básicamente que defenderlo utilizando otros monstruos. Entonces es un juego muy divertido, es un juego que de hecho nos llevó a tener bastante reconocimiento dentro de la industria para ser nuestro primer juego. Luego el año pasado lanzamos un segundo proyecto que se llama Audio Ninja. Fue un proyecto de coproducción que hicimos con una empresa que se llama Cocodrilo Dog, también de Bogotá. Es un juego de música donde uno tiene que básicamente matar ninjas utilizando el ritmo de la música. El juego fue destacado por Apple como uno de los mejores juegos del 2013, en una selección que ellos hacen donde escogen lo mejor. Fuimos finalistas al juego del año en 5 países. Y pues estamos muy orgullosos de ese proyecto. Trabajamos en asocio con Televisa también, digamos, a nivel de publicación. Este año estamos publicando dos juegos, un juego que se llama Social Street Soccer, que es el primero que ven ahí. De hecho lo vamos a publicar el 15 de mayo. Desafortunadamente solo se va a publicar en China por ahora. Tenemos un partner o un socio en China que se llama ZQ Game, y ellos aspiran a llegar a un mercado muy sustancial. Ellos aspiran a llegar como a millones de usuarios a través de ese juego. Luego tenemos un lanzamiento global a mitad de año de un juego que les mostré ahorita, un dragón, digamos, que vuela y destruye otros juegos, que se llama Mark of the Dragon. Ese juego lo estamos desarrollando en asocio con una de las productoras más importantes de videojuegos móviles del mundo, que se llama Gameville, una empresa coreana. Y incluso ya sabemos o ya prevemos qué es lo que vamos a publicar el próximo año, y estamos ya trabajando en ello.
vamos a publicar un juego que se llama Nocal, que inicialmente empezamos a desarrollar con una empresa muy conocida japonesa que se llama Square Enix. Square Enix es la empresa que desarrolló algunas franquicias que de pronto ustedes conocen como Tomb Raider o como Final Fantasy. Estamos trabajando, digamos, o hemos trabajado con Square hasta ahora en esto para hacer una iniciativa para el mercado latinoamericano, y tenemos un nuevo proyecto que se llama Adventure Ring, que estamos hasta ahora empezando a desarrollar, pero ya tenemos incluso un partner global para el lanzamiento. Pero digamos que ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Y ahí es donde creo que se pone interesante el cuento, y donde les quiero compartir la experiencia personal mía. Digamos que para mí personalmente todo empezó más o menos en el año 86. Tuve, digamos que como cualquier niño, yo en ese momento tenía unos 13 años, y digamos que yo lo que quería en ese momento más que cualquier cosa era una consola de videojuegos para jugar. Esa consola específicamente acababa de lanzarse al mercado, y yo quería un aparato de estos para poder, para jugar y jugar con mis amigos. Entonces, digamos que mi papá me hizo una jugada que en ese momento resentí muchísimo, y que en ese momento agradezco profundamente. Es que me dijo: mire, yo no le voy a dar a usted eso, le voy a dar a usted esto. Me regaló un computador, y en esa época no habían juegos de computador, era la cosa más aburrida del mundo. Esa cosa servía solamente para escribir cartas, para hacer dibujos, pero no servía realmente, o bueno, eventualmente serviría para hacer juegos, pero yo no veía, digamos, como esa conexión. Y lo que es peor, me dio un libro de 2000 páginas o más, de un manual de un programita que se llamaba AutoCAD. Me dijo: aprenda a usar esto y usted va a poder comprar su propio Nintendo. Efectivamente nunca logré comprar el Nintendo en ese momento. Sin embargo, me empecé a encariñar mucho del tema de diseño digital. Digamos que esa herramienta se llama AutoCAD. Es un programa con el que los arquitectos, los ingenieros y muchas personas, digamos, técnicas, pintan planos esencialmente. Mi papá es ingeniero, entonces le pareció maravilloso que yo empezara a pintar planos a los 13 años. Entonces empecé a aprender de eso. Sin embargo, yo quería pintar otras cosas con esas herramientas. Entonces recuerdo, digamos, que yo pasaba noches y noches enteras pintando planos, o pues más que planos, pintando objetos y desarrollando objetos. Empecé a entender un poco el tema de las 3 dimensiones, del diseño, digamos, cosas que de repente en el colegio como que no veía. Digamos que en ese momento la educación estaba muy centrada hacia ciertas habilidades como, no sé, las matemáticas, sociales, ciencias, inglés, español. Yo era particularmente malo para eso, pero me gustaban mucho los computadores. Digamos, me empezaron a gustar mucho los computadores. Cuando terminé el colegio, me pasó una cosa, digamos, que curiosa, es que mi papá, de nuevo, dentro de su filosofía de no le doy nada, usted se gana solo, si quiere trabajar, use las herramientas. Yo le doy herramientas, yo no le doy cosas. Entonces, digamos que a partir de eso yo empecé, ya digamos que la tecnología había mejorado un buen poco. Eso era como el año 93. En esa época había una particularidad, y es que los proyectos inmobiliarios, los edificios y las casas, se vendían con acuarelas y con maquetas. Hacían modelitos físicos, digamos, como en cartón para venderlos, y hacían unos dibujos a mano muy bonitos para venderlos. Y yo sabía este tema de computadores, entonces empecé a hacer dibujos de edificios que no estaban construidos. Eso resultó aparentemente ser muy novedoso. Yo todavía no había hecho una carrera universitaria, yo acababa de terminar el colegio, y eso me dio suficientes ingresos. Y cuando tuve los ingresos, no pensé en comprar una consola, pensé en comprar un programa mejor para hacer eso, y esos programas eran costosos. Me tocó hacer muchos proyectos para llegar a comprar esos softwares que eran prácticamente inalcanzables. Hoy en día son mucho más económicos. Y digamos que ahí empezó mi vida universitaria. Había otra particularidad, y es que en ese momento, cuando uno estaba en el colegio, no habían tantas opciones. Digamos que yo quería hacer películas, y yo quería hacer juegos, y yo quería hacer 1000 cosas, pero no habían carreras que me soportaran eso. Digamos que mis opciones me gustaban mucho los números y las ciencias. Entonces yo había pensado en algún momento estudiar como física, en algún otro momento empecé a estudiar diseño gráfico porque me gustaba el diseño, pero de hecho en esa época, además, mi padre pues también tenía como cierta prevención a ciertas carreras, y me decía: mire, le recomiendo una carrera donde puede combinar lo técnico con el diseño, que de pronto le va a gustar, que se llama arquitectura. Y yo empecé a estudiar arquitectura un poco, digamos, por seguir una vez más los consejos de mi padre.
y me gustó mucho, digamos, aprendí mucho. No, hoy en día no estoy trabajando mucho en eso, pero me abrió muchas posibilidades. Digamos que yo me desconecté totalmente del medio de estos dibujos arquitectónicos. Sin embargo, cuando fui terminando la universidad, hacia el 99, básicamente mi cuarto ya era un poco detestable porque yo tenía ya muchos computadores y estaba empezando a hacer trabajos para terceros, para constructoras y para instituciones, y mi cuarto se convirtió en mi primera oficina. De hecho, empecé a tener mis primeros colegas y, digamos, entre comillas, socios y luego empleados en mi cuarto. Básicamente la empresa nació en el cuarto de mi casa, y cuando ya teníamos 3, 4 personas viviendo día y noche en mi cuarto, pues mamá me dijo, hey, vayan y buscan un lugar donde trabajar. De hecho, después me le junté a mi padre en su oficina. Después me tocó, digamos, independizarme, pero eso dio nacimiento a mi primera empresa, digamos, como la empresa se llamaba Cero Fractal en ese momento, y fue una cosa para nosotros maravillosa, porque cuando me gradué de la universidad me di cuenta que todavía los proyectos arquitectónicos se vendían con maquetas y con acuarelas, y eso era, digamos, como el año 2000. Ya en ese momento había salido una película animada, la primera película animada en 3 dimensiones, que se llamaba Toy Story, y era lo que yo personalmente sentía que quería hacer. Entonces me junté con 3 amigos más, 2 arquitectos, un ingeniero, un diseñador industrial, y formamos una empresa que se llamaba Cero Fractal. Queríamos hacer animación digital, y en ese momento había una particularidad, y es que la construcción estaba supremamente mal en Colombia. Entonces, digamos que yo digamos que sabía vivir de hacer dibujos de proyectos arquitectónicos. Entonces, por muchas vueltas, y digamos que esta ha sido un poco la historia de esa empresa, y después lo que ha pasado con otro ha sido una cantidad, como una golosa, donde hemos tenido aciertos, errores, nos ha tocado devolvernos, hemos tenido cortes de camino mil y una veces, pero ha sido muy interesante. Entonces, digamos que la primera etapa de esta empresa, y fue algo muy bueno para mí, fue lo siguiente. Digamos que nosotros, yo sabía hacer dibujos de edificios, y justo dimos en el lugar correcto, en el momento correcto. En ese momento en Estados Unidos, en Miami específicamente, estaban construyendo muchísimo, y yo tenía un cartón de arquitecto, no podía ejercer allá, pero sí podía hacer dibujos de edificios. Y curiosamente, en ese momento en la Florida, que es el lugar del mundo donde más se construía, vendían los proyectos con maquetas y con acuarelas en el año 2000. Entonces, digamos que con mis amigos dijimos, hey, vamos a tratar de vender esto. Los primeros proyectos regalamos, además nadie creía en Colombia, no habían como apoyos. Entonces yo iba donde clientes o potenciales clientes y me decían, mire, ustedes son unos chinos, ustedes no me van a responder, o yo tuve un socio colombiano que me tumbó, o yo tuve un proveedor colombiano que me incumplió, bueno, etcétera. Digamos que la reputación del país tampoco estaba tan bien como está ahora. Ahorita siento que Colombia tiene una reputación 1000 veces mejor que la que tenía hace unos años. Sin embargo, tuvimos como esas primeras oportunidades, y muy rápidamente nos volvimos una de las empresas más reconocidas del sur de Estados Unidos haciendo imágenes de proyectos inmobiliarios. Arrancamos en un apartamento allá, 3 amigos, pues 3 de los 4, uno se quedó en Colombia, después yo me volví y empezamos a crecer acá, y cuando menos me di cuenta, en el año 2007 ya éramos como 70 personas haciendo eso, y nos iba relativamente bien. Dentro de ese tema, digamos que nos fuimos enfrascando. Por un momento se nos olvidó lo que realmente queríamos hacer, que eran esas películas. Entonces empezamos a pensar en otras cosas, y fue esto, digamos que como vendían los proyectos, empezaron a aparecer como las tecnologías de internet y eso, y la gente quería ver los proyectos por internet. Entonces empezamos a hacer, digamos, empezamos a hacer digamos, como de todo un poco. Empezamos a hacer las páginas, empezamos a hacer todo tipo de diseños, 1000 cosas que nos pedían, y eso fue chévere, pero también nos desenfocó mucho y nos hizo perder mucho tiempo. Luego de eso, si les pasa, yo quise como acercar un poco esa visión que teníamos de hacer como animación, como personajes, como cosas, y lo que encontramos es que si bien nosotros podíamos hacer un edificio gigante, nosotros hicimos imágenes, no sé, de la torre residencial más alta del mundo, edificios en Dubái que parecían unas donitas, hicimos muchos proyectos de esos. Pues cómo no íbamos a poder hacer como una latica o un paquetico que entrara en pantalla y cantara o hiciera alguna cosa. Entonces nos picó el bicho de la publicidad y empezamos a hacer comerciales de televisión y trabajo para televisión. Trabajamos muchísimo con Alpina, muchísimo con RCN, hicimos unos animales hace unos años para un programa que se llamaba El Factor X, unos animalitos que bailaban, mil campañas para muchas marcas.
fue muy divertido porque empezamos a sentir que nos acercábamos un poco más a lo que nosotros queríamos. Eso lo hicimos simultáneamente a todo el resto, entonces la empresa, como les dije, crecía y crecía. Digamos, en 2007 ya éramos un reguerón de gente, como unas 70 personas, y pasó en el 2007 algo pues, que de alguna forma esperábamos, pero que nos dio muy duro, y es que el sector inmobiliario, que era donde nosotros todavía vivíamos mucho, seguíamos viviendo a hacer esos edificios y esas casas como en 3 dimensiones, y veníamos aprendiendo mucho de esto. Se colapsó totalmente en Estados Unidos y por ende en muchos países. Entonces nosotros, de hecho, en septiembre de 2007 arrancamos el mes como con 30 proyectos simultáneos y terminamos el mes con 5 proyectos, y más o menos 25 de esos proyectos eran todos clientes que se habían quebrado, y empezaron una cantidad de problemas, incluso legales, donde los clientes no nos pagaban, o bueno, una tragedia, digamos, para nosotros. En ese momento nos tocó recortar nuestra empresa muchísimo, dejamos de hacer todos los proyectos que les mostré como inmobiliarios, seguimos con esto, y también tratamos de evolucionar lo que estábamos haciendo como de páginas web a otra cosa, si quieres. Y es lo siguiente, digamos que a mí en lo particular no solo me gustaba la animación, sino que me gustaba la tecnología, y veníamos haciendo páginas, y las páginas eran como aburridas, pero habían otras cosas que se podían hacer con esa tecnología. Y entonces empecé, digamos, a trabajar inicialmente también con clientes publicitarios. Como ya les hacíamos las propagandas de televisión, dijimos, venga, yo le hago un juego. Entonces se nos ocurrió, por ejemplo, un juego donde uno con una hoja de papel podía montar una patineta. Eso se llama realidad aumentada. De hecho, nosotros fuimos una de las primeras empresas que hizo cosas de esas. De hecho, eso fue el primer video musical que se hizo en realidad aumentada en el mundo. Eso lo hicimos para un cantante en Reino Unido, que se llamaba Julian Perretta, y particularmente era simplemente, digamos, que nos sentamos 3 personas que eran muy creativas y que les gustaba investigar y experimentar, y creamos como un laboratorio dentro de la empresa, un pequeño laboratorio donde hacíamos experimentos, y esos experimentos terminaron acercándonos a muchos músicos conocidos. Por alguna razón nos acercaron a muchas empresas en Europa y en otras partes del mundo para hacer las cosas que ellos veían que eran o muy difíciles de hacer, o nadie quería hacer por los riesgos que traía, digamos, el tema técnico. Entonces, de alguna forma nos desembocamos en el tema de videojuegos. Si quieres, pero antes de eso, digamos que nosotros seguíamos como con una cantidad de inestabilidades dentro de la empresa, y algunos de mis socios querían como seguir prestándole servicios a otros, y otros queríamos contar historias, queríamos hacer nuestras propias cosas. Entonces nos aventuramos a contar historias. Nuestro instinto seguía diciendo que debía ser a través de animación, que era lo que habíamos hecho por muchos años. Entonces hicimos una película corta animada, eso estuvo en salas de cine como en 2010, una película que se llamaba Los Atrapasueños, la dirigió Antonio Sanín, fue un proyecto muy divertido. Luego hicimos otra película corta, que creo que nunca salió en salas, tuvo una visibilidad limitada, que se llamaba Los Guardianes del Cuerpo. Luego empezamos a hacer un proyecto de largometraje y hacer una película larga para distribución global, y nos dimos cuenta que eso era muy difícil. Digamos que era muy difícil no solo por la parte técnica, que ya más o menos lo podíamos hacer, sino era muy difícil encontrar como cerrar ese círculo entre conseguir la plata para hacerlo y conseguir la distribución, como que salga en las salas de cine en todas partes del mundo y luego hacerla, y eso era como un tema de huevo y gallina, y duramos ahí como patinando muchos años, digamos como 2 años, y de repente, más o menos en 2010-2011, digamos que a mí digamos que me di cuenta de una cosa, y es que el mundo había cambiado un poco en todos estos años. Digamos que si bien nosotros siempre estuvimos metidos en la parte de creatividad y tecnología y animación, nos dimos cuenta que de pronto ya la gente, que la mejor forma de contar una historia de pronto no era a través de una película de cine, porque era costoso, porque era difícil, porque era largo, porque era riesgoso, por 1000 razones. Entonces vimos que habían otras formas de desarrollar contenidos, de contar, digamos, de expresar los mundos que nosotros queríamos hacer, y que en ese momento uno de los aparatos que más usaba la gente eran los teléfonos inteligentes. Entonces empezamos a explorar eso. Dijimos, ok, sabemos hacer, o creemos que sabemos diseñar contenidos, sabemos la parte de tecnología, como desarrollar programas, porque no nos metemos y exploramos el tema de hacer videojuegos. Y ahí es donde empezó realmente como la aventura más interesante, digamos, yo diría de mi vida y de mi vida profesional, que es Brains. Básicamente todo ha sido como la misma empresa, pero ha ido cambiando, lo cual, digamos, por lo cual les quería compartir un poco esto, y es que uno de pronto quiere hacer una cosa, pero tienen que fijarse muy bien
que esa cosa no es necesariamente una técnica, sino es como un sueño. Ustedes quieren hacer películas, de pronto el vehículo es una película, pero de pronto no, de pronto lo que ustedes realmente siempre han querido es contar historias, y no importa el vehículo cambia. De pronto hace 500 años uno contaba las historias a través de libros, hace unos miles de años uno, digamos que simplemente las pintaba, porque no había, digamos, como temas de imprenta y formas de distribuirla. Luego hace unos años, pues hace un siglo y piquito empezó, digamos, como a expresarse a través de fotografías, luego empezó a expresarse a través de películas. Hoy en día, digamos que yo creo que se expresa en muy buena medida a través del internet y a través de dispositivos móviles, y por eso creamos, o por eso dimos como ese viraje en la empresa. Hay un tema con eso, es que ustedes no tienen que tener miedo a equivocarse. Digamos que entre más se equivoquen, mejor van a poder hacer lo que van a hacer. Lo único es que les va a tomar mucho tiempo y tienen que tener mucha paciencia. Si tienen la paciencia, si tienen el tiempo y sobre todo la convicción, no hay ninguna duda que van a llegar a donde ustedes quieren llegar. Lo importante es que no salgan por el camino fácil, y es, uno, no, eso es responsabilidad de otro crearlo. Es que aquí no hay empresas de videojuegos, es que aquí no hay empresas de animación, es que no me emplean. Digamos que si eso hubiera sido mi actitud, de pronto nunca hubiera hecho nada de lo que quiero hacer. Porque realmente el tema de desarrollar algo donde no hay es, por lo menos a mí, parte de lo que me apasiona es que cuando primero se nos ocurrió hacer videojuegos, yo sabía que en Colombia no se están haciendo videojuegos, eran muy pocas las empresas que lo estaban haciendo, y eso no es una limitante para poder hacerlos y para que empresas de reconocimiento global confíen en nosotros y trabajemos en equipo. Lo mismo con animación digital, lo mismo con visualización de arquitectura. Y lo que va pasando con el tiempo es que, de alguna forma, en el caso nuestro, hemos tenido la fortuna de abrir el camino para otros. Digamos, en el caso de visualización arquitectónica, todavía hay empresas colombianas muy, muy, muy talentosas que hacen proyectos para todas partes del mundo, y que de repente, cuando yo me he visto con ellos, me dicen: mire, nosotros vimos que queríamos hacer esto porque vimos esa referencia que dan ustedes. Muchas veces no hay referencia, y cuando no hay referencia, simplemente tienen que confiar en ustedes mismos y empezar a hacerlo de la mejor forma que puedan, porque lo peor que puede pasar es que se van a equivocar y van a tener que volver a empezar. Y entre más jóvenes es todavía más fácil, porque tienen menos compromisos. Digamos que si yo tuviera esa misma idea que tuve hace 14 años de empezar la empresa, hoy de pronto se quedarían ideas, sería simplemente como ese sueño incumplido que siempre tuve, como ese viaje que nunca hice, como ese libro que nunca leí. Digamos que entre más jóvenes uno, más chance tiene de equivocarse. Ustedes se equivocan, se devuelven a un marco de protección que tienen, que se llama su familia, que se llama su casa, y pueden volver a empezar, y pueden volver a empezar, y pueden volver a empezar. Pero eso no quiere decir que ese marco de protección se vuelva como una cajita de cristal, uno se queda ahí, sino uno tiene que hacer, y tiene que botarse al vacío, y lo peor que puede pasar es que van a fracasar, pero eso es lo mejor que les puede pasar también. Van a fracasar una y otra y otra y otra vez. Eso digamos que se los auguro de alguna forma. Entonces digamos que eso es un poco lo que yo he vivido. De alguna forma creo que muchas de esas cosas se pueden hacer desde Colombia, se pueden hacer con el talento que hay acá. Por otro lado, hay una gran ventaja que tienen ustedes ahora, y es que en este momento existen muchas más herramientas que lo que existía antes. Y cuando hablo de herramientas, hablo por ejemplo de carreras universitarias, hablo, digamos, como de líneas de crédito que les pueden ayudar a buscar esos sueños. Existe un ecosistema, digamos que si a ustedes les interesa por ejemplo los videojuegos, en este momento hay desde carreras de ingeniería de sistemas que ya empiezan a tener ciertos énfasis o ciertas extensiones hacia la parte de videojuegos, o incluso el SENA tiene programas de entrenamiento en videojuegos, tiene programas de entrenamiento en animación digital, cosas que yo no me hubiera imaginado ni soñado que existían. Es más, cuando empezamos la empresa, nosotros ni siquiera sabíamos que lo que estábamos prestando se llamaban servicios, y tampoco sabíamos que lo que estábamos haciendo en efecto era exportarlos, era venderlos fuera del país. Entonces cuando fuimos a pedir ayuda, fuimos a una institución que se llama ProExport, y en ProExport dijeron animación digital. ¿Y eso qué es? Y es que, ¿cómo así? ¿Eso cómo se manda? Se manda en una caja, le dan un recibito, se manda ¿qué? En un disco. Y decíamos, no, es invisible, o sea, yo le puedo poner en un disco, pero lo que importa no es el disco. Yo no vendo discos, yo vendo es un servicio de animación o en unas imágenes. Entonces eso ha evolucionado al punto que por ejemplo ProExport en este momento apoya el emprendimiento en temas de videojuegos. Les pongo un ejemplo: hace 3 semanas fue el evento de videojuegos más importante del mundo, que se llama el GDC,
ProExport lo que hizo fue a empresas que desarrollan videojuegos, les dio la mitad del tiquete aéreo, les dio la mitad de la entrada al evento para que fueran allá a formarse, para que fueran a desarrollar negocios, para que fueran a encontrar socios. Ese tipo de cosas no existían hace 14 años y ahorita existen. Lo mismo, pues lo que les decía ahorita del SENA, lo mismo hay iniciativas como Crea Digital, que es una iniciativa entre el Ministerio de Tecnologías y el Ministerio de Cultura, donde si ustedes tienen una muy buena idea para un libro digital o para un juego educativo con animación, ellos sacan una vez al año un concurso, hasta donde yo entiendo no está limitado a que sea uno estudiante, empresa, profesional, independiente, uno puede participar y lo que va a pasar con eso es que un jurado especializado primero les va a decir si su idea es buena o no, o les va a ayudar, digamos, como a depurarlo, y si ustedes tienen una muy buena idea, ellos les van a dar a ustedes la plata para poder ejecutarlo, para poder hacer ese videojuego, para poder hacer esa animación, para poder hacer ese libro digital. Hay mil herramientas como esas, o sea, me podría quedar aquí horas contándoles, pero lo que les quería contar es que realmente esa primera determinación no se les va a entregar un profesor, no se les va a entregar una academia, se las va a entregar a ustedes mismos, y de pronto van a poder tener la fortuna de tener una familia que les va a apoyar en eso, pero apoyar no quiere decir vente regalo no sé qué, vente compro más, vente acompaño hasta la universidad, o vente, incluso te la gasto, sino apoyarlos es simplemente darles a ustedes la suficiente fortaleza y las suficientes herramientas, o las mínimas herramientas para que ustedes mismos lo puedan hacer. Digamos, la responsabilidad, por lo menos bajo mi óptica, de educarse, de emprender, de hacer cosas creativas, está en muchos estamentos. Puede ser responsabilidad del gobierno, del ministerio, del SENA, de fulano, sultano, de la universidad, del colegio, de su profesor, de su papá. En el fondo, casi que esa escala está al revés. La responsabilidad en primera instancia es de ustedes, segunda instancia es de sus papás que les den como el ecosistema adecuado, en tercera instancia está en su colegio, y así sucesivamente. Y sé que si en serio confían en ustedes mismos y desarrollan esas habilidades, van a tener muchas herramientas y muchas personas que les van a querer y poder ayudar. No sé si tengan como preguntas o quieren que les comparta algo en particular. Sé que tenemos todavía, digamos que bastante tiempo, ¿no? Entonces pues me encantaría conversar con ustedes, que me cuenten lo que quieren hacer, y si tienen como dudas o si yo les puedo ayudar en algo, con el mayor gusto. Del colegio que venimos estamos manejando codificación usando Code, ¿cierto? ¿Qué otro programa puedo usar para que los estudiantes empiecen a entrenarse, que sea gratuito o que podamos acceder a esa información? Pues digamos que hay muchos recursos. Digamos que en el tema de programación, digamos como ingeniería, una de las cosas que hemos visto es que la gente quiere hacer cosas y de pronto se vaya a hacer un programa de ingeniería de sistemas para aprender a hacer cosas. Un riesgo que hemos visto nosotros con eso es que tradicionalmente los programas de ingeniería lo guían a uno mucho a trabajar, por ejemplo, para una empresa, para un banco, una empresa contable, y lo meten como en bases de datos y una cantidad de cosas súper densas que de pronto como que le limitan a uno la visión de eso. Entonces, digamos que hoy en día hay muchas herramientas que ustedes pueden empezar a manejar desde el colegio. Por ejemplo, digamos que en mi época había un programita que era Logo, que era una tortuguita que uno pintaba cosas. Eso es todavía pienso que es una maravilla, pero hay herramientas, digamos, a nivel de código. Por ejemplo, hay una que se llama Unity, que es de hecho gratuita y digamos, se puede bajar gratuito, y hay una versión profesional por la que uno paga, y en esa herramienta uno puede empezar a desarrollar juegos con muy poco código, digamos que es muy chévere para poder aprender. Hay otras incluso más sencillas como Game Salad, donde uno simplemente visualmente puede hacer sus juegos. Incluso Unity hay como una extensión que uno puede adquirir, donde visualmente uno no tiene ni siquiera que hacer código, sino que empieza a botar unos bloques y empieza a unirlos para generar comportamientos o árboles de comportamiento. Entonces quiero, por ejemplo, que haya un proyectil, y ese proyectil quiero que le dispare a cualquier objeto que está a 10 metros, luego creo objetos y empiezo como a jugar visualmente con eso, y empiezo a entenderlo, y en algún momento van a encontrar que esa herramienta visual no les hace la tarea completa y les toca empezar a hacer código, y empiezan a entender y empiezan a familiarizarse mucho con eso. Creo que hay muchas herramientas hoy en día, incluso digamos que a edades todavía más tempranas he visto proyectos, digamos, como que le enseñan a los niños sobre robótica desde los 7, 8 años, básicamente jugando, uniendo bloques y desarrollando productos. Y yo creo que eso simplemente les va a abrir a ustedes la creatividad y las ganas de desarrollar lo que quieren. Las herramientas están ahí, digamos que, de hecho,
volviendo, y no quiero sonar como un disco rayado, cuando yo empecé a crear la empresa, el internet era algo que apenas servía como para chatear y para mandar mensajes electrónicos. No existía Wikipedia, no existían mil recursos. Hoy en día uno literalmente puede aprender solo si realmente es lo que uno quiere. Entonces, pues aprovechen ese tipo de herramientas también. Hay muchas herramientas. También en Colombia hay una comunidad que se llama IGDA, que es International Game Developers Association. Es una asociación global, pero nosotros creamos con algunos colegas el capítulo Colombia hace unos 3 años, y lo que hemos tratado es de agregar a todas las empresas que hacen videojuegos y a toda la comunidad de estudiantes, entusiastas, profesionales, artistas, ingenieros, que les interese el tema de videojuegos, músicos, y todos, digamos, que entran a través de una comunidad en Facebook que tenemos, que es IGDA Colombia, y allí pueden empezar a preguntar, oiga, quiero empezar a hacer videojuegos, ¿con qué los hago? O quiero que me den su opinión sobre esta idea, o ese tipo de cosas. Van a encontrar mucho apoyo como de la comunidad. Si me invitan y estoy acá, a mí me ha tocado viajar mucho. El panorama de los videojuegos en Colombia, ¿usted se refiere como al uso de videojuegos o al desarrollo de videojuegos? Yo diría que estamos en pañales, en cierta forma, porque hace 4 años no estábamos haciendo videojuegos, o eran muy pocas. Yo, de hecho, hace 4 años solo conocía una empresa dedicada profesionalmente a desarrollar videojuegos, se llamaba Inmersión. Inmersión cerró, ellos hacían juegos para consolas, son un juego de lucha, y son un juego, de hecho, acaban de lanzar el juego del Chavo Kart para videoconsolas. Ellos cerraron y luego abrieron algunos de sus socios un estudio nuevo que se llama Efecto, y estaban como solos en ese ecosistema. Hoy en día nosotros tenemos mapeados a través de IGDA no menos de 47 empresas, desde proyectos empresariales a empresas que están desarrollando videojuegos. De esos 47 proyectos, más de la mitad son todavía como estudios muy pequeños de 1 a 5 personas. Ya otro bloque son como de 5 a 10, luego hay unas 3 o 4 que son de 10 a 20 personas, y digamos que en este momento nosotros, digamos que Brain sería como el estudio más grande a nivel del número de personas que hay en el país. Pero digamos que lo curioso es que muchas de esas empresas ya han tenido algunas victorias tempranas. Por ejemplo, hay empresas que han publicado juegos con un distribuidor que se llama Chilingo. Chilingo fue el que publicó Angry Birds, por ejemplo. Chilingo es una empresa de Electronic Arts. Entonces ya digamos que a las empresas colombianas las toman en serio, y yo creo que está evolucionando. Ahora, hay una gran brecha entre lo que las empresas estamos haciendo y lo que la formación básica está ofreciendo. Entonces, muchas de las empresas lo que nos toca es encontrar talentos y formarlos internamente. Eso digamos que es una gran dificultad, y es un reto grandísimo que precisamente al venir a eventos como estos buscamos cerrar un poco. Digamos, a nivel de competencias y talentos es supremamente variable. Digamos que los videojuegos, como les dije al principio, combinan arte, combinan música, combinan desarrollo, combinan todo tipo de cosas. Entonces digamos que si uno lo que quiere es como diseñar videojuegos y escribir los videojuegos y ser como el creativo, uno lo que necesita es tener mucha disciplina, y digamos que nosotros normalmente, las personas, nuestros creativos, pasan primero por nuestro grupo de control de calidad. Entonces duran días, meses jugando los juegos que nosotros estamos produciendo, pero no es solo como médico normal, sino es como reviso todas las cosas que debería estar haciendo el juego en este momento y reporto todos los errores todo el tiempo. Esas personas de control de calidad se vuelven unas hachas, digamos, para luego diseñar niveles, luego se vuelven unas hachas para crearlos, pero eso es un proceso más práctico que teórico. Luego, digamos, como a nivel teórico, en el caso de los artistas, habilidades, digamos, como de ilustración son claves, habilidades de diseño, de arte, de bocetación. Luego ya todas las técnicas se aprenden, digamos, uno aprende a diseñar con computador, uno aprende a modelar, uno aprende a animar, uno aprende a retocar, uno aprende a pintar con unas herramientas digitales. Pues si uno no se ha tomado la molestia de tratar de hacer escultura, o tratar de pintar, o tratar de ilustrar, pues le va a costar mucho más trabajo ese proceso. Pues la ingeniería, digamos que lo que nosotros vemos es que mucha gente se centra como en la herramienta, no importa la herramienta, no importa el lenguaje, lo que toca es entender procesos de programación orientada a objetos. Si uno se mete a aprender a programar orientado a objetos, todo el resto de cosas las aprende, pero hay como unos fundamentos en programación que son difíciles de transmitir una vez grande, porque muchas personas
piensan que desarrollar videojuegos es solamente sentarse a botar líneas de código, y realmente si uno no entiende esa estructuración no va a poder hacer proyectos sustancialmente grandes, sino que se va a quedar siempre como en cosas muy puntuales. ¿De la música? Bueno, digamos que ese es un área relativamente nueva en Colombia. No hay tantos estudios que se están dedicando a hacer música para juegos. Hay muchos músicos, hay dos tipos de músicos en Colombia. Están los que hacen música original, los que componen, los compositores. Hay personas como Alejandro Ramírez, que ha hecho la música para muchas películas, es muy joven, de hecho se ganó un premio de artistas jóvenes en Londres hace unos 3, 4 años, súper talentoso, pero él sabe musicalizar una pieza audiovisual que es lineal. Hay otras personas que saben hacer efectos de sonido, digamos como hacer una explosión, hacer ladridos, no sé qué, pero es relativamente nuevo el tema de videojuegos y particularmente difícil porque es una pieza que no es ni lineal ni es solo de efectos, sino que tiene música y tiene muchos elementos, pero funcionan de forma no lineal. ¿No? Uno está, por ejemplo, en un juego de estos, un shooter, está disparando, la música, hay una música de fondo que siempre están dando, que puede evolucionar respecto al menú usted, pero no es como que en el primer minuto es agitado, luego es calmado, sino que es totalmente, digamos que orgánica, digamos que se va dando a medida que el juego se va ejecutando. Entonces no existe todavía como tantas personas que tengan experiencia haciendo eso o haciendo sonido para que funcione bien y que suene bien desde un dispositivo móvil. Son cosas que son muy nuevas, pero hay mucho talento en la parte musical. Hemos encontrado, tanto en la parte como de arte como en la parte musical, hemos encontrado mucho talento en Colombia que podemos muy rápidamente, muy fácilmente formar. En la parte de ingeniería es donde hemos tenido más dificultades. ¿Se refiere monetización a buscar recursos para uno hacer videojuegos o monetización a hacer plata vendiendo videojuegos? Bueno, la segunda es mucho más difícil. Digamos que la buena noticia es que es más fácil encontrar plata para hacer videojuegos que hacer plata haciendo videojuegos. Entonces, digamos, buscar plata. En el caso nuestro corrimos con mucha suerte, y es que ya llevamos muchos años haciendo un portafolio y un nombre como estudio creativo, y corrimos con tan buena suerte que encontramos un fondo de inversión que invirtió una cantidad de plata muy significativa en el estudio para poder crecer. Otros estudios básicamente se han dedicado a prestar servicios a terceros, entonces se vuelven buenos haciendo dibujos, se vuelven buenos haciendo animación, se vuelven buenos haciendo incluso programación, y ofrecen sus servicios a otras empresas aquí y por fuera del país, y empiezan a desarrollar servicios, digamos, como que le hacen ese pedazo del videojuego, le hacen ese pedazo del producto a alguien más y le pagan por eso. Y entonces digamos que no hay que levantar recursos para hacer un videojuego, o eventualmente pueden empezar a lograrlos. Hay otras empresas que se han ido por el lado público, y es que se han presentado convocatorias, y las convocatorias tienen, digamos, como un arma de doble filo, porque es que es como casi como un cheque en blanco. Yo no soy tan amigo de las convocatorias porque muchas veces uno desperdicia esa plata, digamos que no es tan consciente del valor de esos recursos y hace un producto y aprovecha esa oportunidad, pero hay muchas convocatorias acá. Entonces digamos que mecanismos para levantar plata hay varios. Hacer plata en videojuegos es mucho más difícil porque la industria de los videojuegos ahorita depende de literalmente lo que llamamos monetización, y es que nosotros tenemos que generar productos que le guste suficiente a la gente para que esté dispuesta a pagar por ellos. Antes era un tema más de mercadeo, donde uno hacía un juego, lo ponía en una caja y tenía una campaña de publicidad muy buena y distribución muy buena. Eso llegaba a todas las estanterías de todos los centros comerciales, de todos los comercios, de todas las tiendas, y se vendía, y uno hacía publicidad tradicional, necesitaba un distribuidor. Hoy en día es más difícil porque uno tiene que hacer un videojuego que lo pone en una tienda móvil, es gratis ponerlo ahí o tiene un costo muy bajo, y por eso mismo hay una competencia altísima. En la tienda de Apple hay más de 500.000, de hecho ya está llegando más hacia el 1.000.000 de aplicaciones que están ahí, entonces uno está compitiendo contra 1.000.000 de otras personas que quieren tener esa visibilidad. Entonces a alguien se le ocurrió que de pronto uno podía regalar los juegos y luego empezar a cobrar después, y es una muy buena idea porque uno logra muchos más usuarios, pero es muy difícil porque uno tiene que saber exactamente cómo lograr seducir suficiente a personas que encuentren suficiente valor para invertir dinero en eso. Entonces toma muchos años. Nosotros hasta ahora estamos como, no iría dominando, pero sí todavía aprendiendo y ya teniendo buenos resultados, pero hacer plata haciendo videojuegos es un poco más difícil. Pero la buena noticia es que hay muchos caminos para poder aprender, porque es un tema de aprendizaje y de práctica. Hay muchos caminos que le pueden solventar o amortiguar ese aprendizaje. Hay una cámara, cuando no hay cámara hay
Sí. No sé, preguntarle a uno de los coordinadores del centro. Muchas gracias a todos. Entonces, pues igual ahí les dejé mis datos. Siéntanse libres de llamarme, digamos, ojalá escribirme correos electrónicos para, pues si quieren saber más o si quieren que les dé un poquito de guía o quieren que los orienten en la dirección